Muy buenas, me llamo Adrián Santilis, estudiante del PNF de Informática sección 3103. Hoy os voy a hablar sobre el tema de árboles, el cual está muy relacionado con el anterior tema visto, que es grafos. Vamos a definir qué es un árbol. Es una estructura de datos jerárquica, la cual se organiza por nodos, en la que empezamos con una raíz. Esa raíz va derivando en diferentes nodos, los cuales son llamados hijos. Bueno, como tal, esto podemos ver o puede contener algoritmos, estructuras. Estos como tal son nodos que van conectados y van obviamente entrelazados en información. Estos van teniendo sus enlaces o aristas, los cuales se van interrelacionando y se van denominando como, por ejemplo, la raíz, que es el principal, y diferentes nodos. Los nodos que derivan, que son los que estamos abajo, son los hijos de aquellos que están más arriba. Y de esa manera se van relacionando unos con otros. A la hora de trabajar en un árbol, estos tienen una estructura la cual puede ser muy amplia. Esta estructura la tenemos que ir construyendo de una forma secuencial, pero de la misma manera hay que recorrerla, es decir, hay que avanzar en ella. Debido a que, por ejemplo, primero, como tenemos aquí en la imagen que están visualizando, tenemos una estructura la cual nos muestra que arriba hay un 20. Ok, arriba hay un 20. Después sigue un 10 y un 30, luego un 5, un 15, un 25 y un 35. Esta estructura que estamos generando como tal es una estructura de un árbol binario de búsqueda, el cual nos está permitiendo ver que algunos dicen que no hay un orden, pero sí hay un orden, porque si vemos en el nodo principal, o en la raíz, arriba tenemos el 20, a su izquierda que tenemos un 10, es decir, es un número menor, a la derecha que tenemos un 30, es un número mayor. Esa es una forma en la cual se está realizando. Igual como podemos ver más a la izquierda, es decir, si tenemos el 10 como nodo principal, a su izquierda que hay un 5, un número menor a él, y a su derecha que hay un 15, un número mayor a él. Lo mismo a la derecha, que sería el 30, el cual a la izquierda tiene un 25, que es un número menor a él, y un 35, que es un número mayor a él. Para recorrer, por ejemplo, este tipo de estructuras, hay que hacer lo siguiente. Obviamente esto se va a hacer dependiendo de qué es lo que se quiera realizar. Porque si por ejemplo tenemos un recorrido in order, lo que vamos a hacer primero es que vamos a recorrer desde el nodo más a la izquierda, luego el nodo central de ese nodo que está a la izquierda y luego el nodo de la derecha, y se va avanzando hasta pasar a todos y cada uno de ellos. Poniendo aquí otro ejemplo que vamos a ver aquí a continuación, tenemos, creo que el mismo ejemplo, en el cual tenemos que en esta estructura el que está más a la izquierda es el 5. Luego tenemos que ir al nodo principal, que es el 10. Bajaríamos luego al 15, que es el nodo de la derecha, y luego ya avanzaríamos hasta la parte más arriba del nodo que nos hayamos visualizado, que es el nodo número 20, que es el que estaría más a la izquierda. Posteriormente ya pasaremos al lado de la derecha, y el nodo que está más a la izquierda del lado derecho es el 25. Posteriormente avanzamos al 30, que sería el nodo principal, y luego bajaríamos al 35, que sería el nodo de la derecha. Posteriormente devolvemos al 30 y luego al 20. Si tenemos, por ejemplo, un recorrido preorden o previo, lo que hacemos primero es visitar el nodo principal, luego vamos al de la izquierda y luego vamos a la derecha. Si tenemos, por ejemplo, aquí estamos visitando el 20, okay, del 20 vamos a bajar al 10. Del 10, como no podemos bajar ni para la izquierda ni para la derecha, bajamos a lo que viene siendo el número 5. Del 5 avanzamos a lo que viene siendo el 15, para de esa manera poder ir avanzando en la estructura. Porque como dijimos, primero el nodo actual, luego el nodo de la izquierda, luego el nodo de la derecha. Si subimos nuevamente al número 20, estaríamos avanzando posteriormente a la derecha, que sería al 30, que es el nodo principal de ese lado. Luego bajaríamos a la izquierda, que es el 25, que es el que está más a la izquierda en este momento, y luego al 35. Y por último tendremos el recorrido post-orden, el cual se realiza de esta manera, en el que primero visitamos el nodo más de la izquierda, luego el que esté a su derecha, y luego visitamos el principal de esos dos. Por ejemplo, como podemos ver aquí en la estructura, el nodo más a la izquierda es el 5. Aquí como tal ya no nos quedaríamos en el 8, que es el que está arriba, sino que iríamos al 10, que es el que está a la derecha, y ya ahí sí luego visitaríamos el 8. Luego subiríamos y nos iríamos al 15. El 15 luego nos estamos dando cuenta, estamos ahí, bajamos hasta el 17, que es el que estamos a la izquierda. Luego nos vamos al 20, que es el que estamos a la derecha de ellos dos, y vamos luego al nodo principal, que es el 20. Y luego, ya cuando estén todos recorridos, volvemos a la raíz, que es el 15. Como tal, cada uno de estos recorridos tiene un sentido, en el cual el orden, por ejemplo, in orden, se utiliza para hacer una secuencia de elementos, para visitar de manera ascendente todos y cada uno de los elementos
de esta estructura de datos, de este árbol. Si nos vamos por la pre-order, nos ayuda más que todo a realizar un copiado de lo que viene siendo el árbol. Vamos recorriendo todos y cada uno de los elementos desde la parte más alta hasta la parte más baja, copiando desde lo más básico o desde lo principal hasta todas aquellas estructuraciones que tengamos a su alrededor. Y por último tenemos el post-order, el cual va avanzando desde la parte más baja del árbol hasta la parte principal. De esa manera, pudiendo en ciertos casos hacer un chequeo desde lo más bajo o tal vez una eliminación. Los árboles ABL. ¿Qué es un árbol ABL? Es un árbol de tipo especial en este tipo de estructuras binarias, las cuales de manera más entendible buscan un equilibrio, buscan que no se descompense el árbol para que de esa manera, como quien dice, no haya más peso de un lado que del otro, sino que estas, debido a un factor de equilibrio, estas no deben pasar por lo que viene siendo el máximo valor absoluto, que sería 1, por ejemplo, sino que si ya nos vamos a que hay un factor de 2, de 3 incluso, ahí va a haber un desequilibrio, va a haber una mala estructuración. Y de esa manera pueden ocurrir errores, pueden ocurrir lentitudes, pueden ocurrir procedimientos fallos. Y de esa manera puede ocurrir un problema. Entonces puede ocurrir un problema de esa manera generando una mala estructura de datos que esté descompensada. Si por ejemplo podemos agregar un conjunto de números, por ejemplo, el número 10, el número 5, el número 15 y el número 12, el número 7, el número 10. Estoy leyendo aquí para que número 12 y el número 17, decimos que si por ejemplo ingresamos el número 10, este es el raíz, no hay un desequilibrio. Si le ingresamos por ejemplo el número 5, estos actúan como un valor en el cual el primero, que es el 10, queda con el número 1, mientras que el 5 queda con el número 0. Es decir, no pasa lo que viene siendo esta estructura de equilibrio. Si por ejemplo posteriormente le agregamos el número 15, igualmente, ahora decimos que el 10 en vez de estar en 1 está en 0. El 15 también está en 0 y no hay un factor de desequilibrio, se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque estamos buscando hacer una estructura equilibrada para que de esa manera no haya un fallo. Si por ejemplo necesitamos posteriormente a la izquierda del número 5 y el número 2, el número 10 queda con un factor 1, el número 5 queda con un factor de menos 1, el cual sí se está yendo, pero no tanto, entra dentro del límite. Y el factor de equilibrio del número 2, que estamos abajo, es 0, obviamente. Todos están dentro de un límite, como se indicó previamente, el límite puede ser 0, 1, menos 1, pero no puede pasarse de ahí. Si se pasa de ahí, ya hay un desequilibrio. Si por ejemplo insertamos el número 7, en vez de ir a la izquierda y un poquito a la derecha el número 5, tenemos que el factor de equilibrio de todos, del 10 termina siendo un 0, del 5 termina siendo un 0, y el 7 termina siendo un 0. Todo está equilibrado, no hay algo que descompense uno con otro, aunque sí parezca, pero no lo hay. Si por ejemplo nos vamos con el número 12, ingresamos el número 12, que sería ya a la derecha, no ir compensando para ir equilibrando, tenemos que el número 10, que está arriba, tiene un valor de menos 1, el 5 a la izquierda tiene un valor de 0, y bueno, el 12 como tal, sí tiene un valor de 0, es el último que se colocó y no tiene una descompensación como tal. Si posteriormente ingresamos otro número, por ejemplo el 17, tenemos que el número 10 es menos 2, es decir, aquí hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque para resolver este tipo de cosas se va haciendo rotaciones. Si por ejemplo movilizamos lo que viene siendo la estructura, si el 15 lo movemos para un lado, si el 12 lo movemos para otro lado, es decir, hay que ir realizando un control el cual nos permita realizar este orden, el cual nos permita tener el equilibrio. Porque si por ejemplo colocamos libros de librería, por ejemplo, de este lado hay 10 libros, pero 10 libros de estos, por ejemplo, son pequeños, son libros pequeños que no pasan de 100 páginas, 200 páginas. Pero de este lado también tenemos 10 libros, pero estos 10 libros son libros de 1000 páginas, es decir, hay una descompensación, no hay un equilibrio, y de esa manera un lado va a quedar más. ¿Qué son los árboles B o los recorridos de árboles B? Estos como tal son unos árboles de búsqueda en donde un nodo puede tener diferentes variables. Eso se va definiendo en todos y cada uno de ellos. Pero como tal vamos a decirlo de esta manera. Antes, como hemos visto en la estructura, los nodos normalmente tenían 2 hijos, a lo mucho, a lo mínimo 1, o ninguno tal vez. Pero aquí sí se puede tener más de 2 hijos. O sea, aquí dependiendo del grado en el cual te estén explicando, puedes tener más, menos.
dependiendo qué es lo que te estén indicando. Y de esta manera lograr un equilibrio para que de esta manera no haya desorden, no haya caos, sino que vaya una estructura fija, la cual no termine destruyendo como tal esto. Por ejemplo, su estructura varía en el sentido de que los nodos internos pueden tener n menos un elemento dentro de lo que viene siendo el árbol, de lo que viene siendo el nodo. Y estos punteros como tal, por ejemplo, 3, ok, 3 puede apuntar a 4 hijos, pero su clave como tal 3, no sería 2, o sea, más o menos ahí es enredado, pero eso hay que ir practicando para ir realizando los procedimientos. Si por ejemplo este tipo de árboles los utilizamos para una mayor búsqueda, para realizar la búsqueda binaria, en el sentido lógico que como explicamos anteriormente, en el cual, ok, estamos en el número más grande, ¿para dónde quiero ir? ¿Por el más pequeño o por el más grande? Ok, voy por el más pequeño. Ok, estoy en el número, ¿cuál quiero ir? ¿Por el más pequeño o por el más grande? Ok, vamos por el más grande. Y así sucesivamente. Entonces, estos nodos como tal se van estructurando, como explicaba anteriormente, de una forma un poco más diferente. En el sentido de que si, por ejemplo, decimos que un árbol tiene un grado 3, es decir, que a la hora de tú insertar diferentes nodos, tú no puedes dejar que, por ejemplo, el nodo de arriba esté con todos los elementos, mientras que los de abajo están vacíos, sino que él tiene un grado, el cual le permite tener cierta capacidad para de esa manera poder avanzar. En el sentido de que, ok, tenemos por ejemplo el número 10 en la parte de arriba, y él como tal tiene derecho a 2 claves o 2 elementos, pero tiene como tal derecho a 3 hijos. Es decir, que si por ejemplo yo tengo aquí un 5, tengo aquí un 15 y tengo un 20, está en lo correcto, ya que está teniendo 2 claves, los elementos que están ahí, pero 3 hijos. Es decir, está teniendo la capacidad de soportar esto y de manera correcta para que la estructura de datos esté completa y de esa manera permita avanzar, que permita tener un orden jerárquico adecuado. ¿Qué son los árboles B asterisco? ¿Y cuál es su recorrido? Los árboles B asterisco están diseñados de una manera para ser más eficiente a la hora de trabajar con lo que viene siendo el recorrido de los datos, principalmente generándose desde los saltos de hoja a hoja. Las hojas como tal son puntos máximos, puntos límite de lo que viene siendo un árbol. Son aquellos nodos los cuales no tienen más nodos a los cuales heredarle, como quien dice. Estos nodos se presentan de la forma en que, dependiendo de qué es lo que tú necesites, obviamente, es en donde tú vas a avanzar. En una estructura muy simple no te va a generar un gran cambio, pero en una estructura más grande, en la cual tengas gran cantidad de hojas, sí te va a generar un buen recorrido, una buena interacción entre las hojas y poder avanzar de manera más lógica, obviamente dependiendo de qué es lo que se necesite. Si por ejemplo tenemos un árbol el cual está diseñado por una estructura, ok, tenemos que 5 está más a la izquierda, ok, está 15 es el que está a su derecha. No es necesario que vaya al nodo de arriba para poder ir al derecho, sino como tal, ok, 15, está el 5 aquí, está el 20 aquí, el 10 aquí arriba, está el 15. No voy a devolverme la raíz, sino que directamente voy a saltar a mi hermano, que es el que está a la derecha. Ok, que todavía tengo nodos a la izquierda que funciona. Ok, entonces ya no voy a ni siquiera voy a volver a la raíz, sino que voy a saltar al 25. Ok, perfecto. No tuve que volver lo que viene siendo la parte de la raíz. Tuve que hacer ese recorrido, el cual en ciertos momentos viene siendo engorroso, ya que tal vez haya mucha información ahí que realmente el procedimiento, sino que directamente estoy saltando a lo que me interesa, sino que es del 15 al 25. Es como tal lo que está ahí dentro. Ok, que tal vez después sí podemos ir al 20 y volver, ya que también ahí tenemos otro elemento, que es el 30, que es ese nodo que está ahí. Pues bueno, es por eso que nos va ayudando este tipo de estructura, ya que nos permite avanzar de manera más lógica, de manera más rápida. Y bueno, esta fue una explicación muy sencilla. Espero que les haya gustado. Y bueno, posteriormente habrá un entendimiento, lo que viene siendo más desarrollo, más profundidad, pero bueno, es un video rápido para hacer una explicación de lo que viene siendo este tema. Gracias.